Justamente está, ahí está. Decía entonces que Markowitz centró su análisis en rendimiento y en riesgo, ¿sí? ¿Cómo definiríamos al rendimiento de un activo? Lo que nos devuelve descontado lo que nos cuesta. Con la tiro. Bien, lo que pasa es que lo que nos devuelve menos lo que nos cuesta, claro, tiene más que ver con una TIR. Pero en este caso especial de activos que tienen una cotización, que tienen un mercado, que básicamente es lo mismo, ¿no? Estás diciendo. Si yo tengo cotizaciones de los activos, puedo calcular el rendimiento de ese activo en función de sus cotizaciones, ¿sí? Entonces yo puedo decir el rendimiento de un activo, A es igual a ¿qué? A la tasa, me dijeron ustedes. Y esa tasa la puedo sacar en función del precio de ese activo A en el momento 1 menos el precio en el momento 0 con respecto al precio en el momento 0. Esto era lo mismo que yo definí como tasa periódica de interés, ¿se acuerdan? Sí. Yo les decía el I sobre el B. Bueno, en realidad acá, en vez de hablar de I, digo incremento. Este es el incremento con respecto al precio. Entonces, el rendimiento del activo A lo puedo determinar en función de esta expresión. El del B lo haré con los precios del B, el del C lo haré con los precios del C, y el rendimiento del portfolio, ¿cómo lo voy a calcular? Y eso va a depender de cuánto tenga en el activo A, cuánto invierte en el activo B, supónganse que tengamos una cartera de 3 acciones. Entonces, el rendimiento del portfolio va a depender de si yo invertí, supongamos no, el 50% acá, el 30% en el B y el 20% en el C, el rendimiento del portfolio va a estar influido en un 50% por el rendimiento de A, en un 30% por el rendimiento de B y en un 20% por el rendimiento de C. ¿Se ve eso? O sea que ya determinamos una de las variables. ¿Cómo se determina el rendimiento de un portfolio? Teniendo en cuenta el rendimiento de cada uno de los activos y a ese rendimiento lo pondero por la participación de ese activo en mi portfolio. Y ya tengo una de las variables. ¿Se ve? Perdón, no entendí, no vi dónde entra RP en la ecuación de arriba. No, lo que pasa es que el RP, ¿viste el gráfico que yo hice recién? Sí. Yo te puse RP acá. Ah, ok. Entonces ya tengo cómo determinar el rendimiento del portfolio. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto lo van a hacer Sí, ustedes okay. Sí, se entendió. en el casito este que tienen para resolver. Bueno, lo que me queda es cómo determino el riesgo. ¿Qué es para ustedes el riesgo? La probabilidad de cobrar o no cobrar esos intereses y el capital. Ese es un riesgo muy específico. Que, digamos, porque los riesgos se pueden dividir en distintas naturalezas. Hay riesgos por cobrar o no cobrar, hay riesgos que tienen que ver con la tasa, es decir, el riesgo de precio, riesgo de crédito, algunos riesgos que tienen que ver con el país a donde está emitido la inversión.
riesgo país. El riesgo Pero, tiene que ver con la eventualidad de que una situación ocurra o no. claro, pero eso está reflejado en el mercado de en alguna manera, en algo. Es Tu decir, rendimiento la pregunta negativo. entonces es, está bien, toda esa sensación que ustedes tienen de riesgo, que está asociado con esto que dice acá, está asociado con la incertidumbre, con algo que no sé qué es lo que va a pasar. Ahora, ese riesgo, este, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo cuantifico? Esa sería la pregunta. Hay una medida estadística que mide esto, que se llama, creo que lo vimos, el sigma. O también a veces se le llama desvío estándar o varianza. Puede ser el desvío estándar, esto sería desvío estándar, o la varianza. ¿Y qué era la varianza? 9 Qué horas. sim- O el desvío estándar. Me quedan 10 minutos. ¿Qué símbolo es ese? Sigma. Es una letra griega. Ok. Ay, che. Sigma. ¿Mm? Conceptualmente, qué es un desvío estándar o qué es una varianza? ¿Alguien sabe? No. La variabilidad respecto a al promedio, digamos, a la media Algo- de... Eso. Claro, cuán cerca está de la media o algo así. Claro. de datos en una muestra. Claro, digamos, la cosa es así. Nosotros tenemos, con respecto a esta variable, por ejemplo, tenemos un rendimiento. Y con respecto a los datos históricos de este rendimiento, yo puedo sacar lo que se llama un rendimiento promedio, o R barra. Por ejemplo, podría ser de A. Ese rendimiento me dice que en promedio el rendimiento es un número. Ahora, si yo quiero medir cuán lejos o cerca estoy de ese rendimiento promedio, utilizo el concepto de varianza. Entonces, lo que hago es calcular las diferencias, las distancias que hay con respecto a ese rendimiento de cada uno de los rendimientos considerados en un determinado periodo. Por ejemplo, yo tomo el último año, un activo financiero, no sé, transportadora de gas, TGS o Telefónica. Entonces, digo, el rendimiento del último año en promedio de Telefónica es tanto. Supongamos que sea cualquier cosa, 12%. Mensual, ¿no? Entonces promedié los últimos 12 meses. Y después tomo cada uno de los 12 meses y hago esa diferencia. ¿Sí? Esto es R sub I. Entonces, pues, a veces fue 5, otras veces fue 7, otras veces fue 13. Ven que hay algunos que van a ser positivos y otros que son negativos. Entonces lo que hago es, lo que a mí me interesa es ver cuán lejos me voy de este 12 y medirlo. Entonces lo que hago es esto, para que me dé siempre positivo, lo elevo al cuadrado. Y después lo promedio. No Y esa es entendí la variable. nada. ¿Quién es la que dice que no entendió nada? Yo, Paula.
Bueno, pero esto en realidad es un concepto que ya hay que traerlo, no puedo yo ponerme a explicar estadística. Ok. Yo lo estoy como repasando, digamos, no lo estoy explicando. Pero te lo explico, Paula, no tengo problema. ¿Me entendés lo de la distancia? Es decir, yo saco un promedio, eso lo entendés, digamos. Sí. Promedio, una serie de rendimientos del último año, y me da el 12%. Ahora, para medir la variabilidad, es decir, porque ese promedio representa muchos valores, los últimos 12 en este caso, entonces no tengo una medida de variabilidad, lo que tengo es el rendimiento promedio nada más. Entonces, ponerle que en el primer mes tuve 7% de rendimiento, pero el promedio me dio 12. Entonces, ¿qué hago? Resto 12 menos 7 y lo elevo al cuadrado. Después le sumo eso. En dos periodos, ok. Perfecto. El segundo periodo tuve 5, ponele. Entonces resto 12 menos 5. 12 es el promedio, 5 es el segundo periodo, y lo elevo al cuadrado. Sí. Esto que se eleva al cuadrado es para que sacarle el signo. Ponele que en el tercer mes se fue a 13 el rendimiento. Entonces, 12 menos 13 es menos 1, pero al elevarlo al cuadrado queda 1. Positivo. Okay. Y luego lo que hago con todos esos desvíos, sí, los promedio. Los desvíos, ¿ves qué es este? El desvío es es cuánto me alejo del rendimiento. A su vez lo elevo al cuadrado y después lo promedio. Y esa medida en general está dada por el riesgo. Está dado por la varianza. Y yo voy a decir, bueno, la varianza, o la raíz cuadrada de la varianza, que sería el desvío estándar, me representa el riesgo. ok. Ese es el riesgo de un título. Eso también lo van a hacer en el práctico. ¿Sí? Ahora, el riesgo de una cartera, ¿qué les parece a ustedes? Si ustedes desarrollan el riesgo de una cartera, la cosa es un poquito más complicada. Porque cuando yo armo una cartera, me voy a ir a... Después vemos esto, pero me voy a ir al riesgo de la cartera. Lo que yo voy a tener en cuenta, además, es cómo se correlacionan los rendimientos entre acciones. Es decir, cuando yo quiero estimar cuán variable es una cartera, eso dicho en otros términos sería el riesgo de una cartera, voy a tener en cuenta además la variabilidad relacionada. Y eso también se mide por otra medida estadística que se llama covarianza. Que acá está representado por esta. Esta es una sigma, pero fíjense que tiene dos subíndices, de I con J. Esa covarianza me mide cómo varía el rendimiento de un título, por ejemplo, el título de A, con el rendimiento del título B. Y fíjense que esto es lógico. ¿Qué pasa? Si yo estoy invirtiendo en una cartera con el título A, y el título A sube mucho, y el título B sube mucho, o el título A baja mucho, baja de cotización, o sea, su rendimiento baja, y entonces baja el rendimiento del título B. Eso hace que mi cartera sea más riesgosa, porque tiene una combinación de activos que tienen mucha correlación entre sí, tienen mucha covariabilidad.
¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Sí? Paula, ¿quién era la que me preguntaba recién? Sí, voy entendiendo el concepto, El concepto, me interesa el concepto. no la fórmula. No te preocupes por la fórmula. Pero sí el concepto, es decir, Sí. Es poner, como el peso que tiene en una cartera cada activo. esto viene después. El peso que tiene cada activo está dado por XY y XJ, fíjate. Se me está por Bueno. terminar la sesión. Reiniciamos una de nuevo, ¿ah? Sí, iniciamos una de nuevo para